Durante 3 meses el señor Iver soñó con edificios. Vio una parte de Yugoslavia donde las viviendas con techo de paja construidas sobre pilotes dejaban pasar tormentas de agua que corrían por debajo. Encima de él había un cielo azul a lo largo de los fiordos, y en el oculto valle de Noruega vio iglesias de madera cuyas vigas habían sido talladas por constructores de barcos, vikingos, dragones y héroes locales hechos de madera, pero el que más a menudo aparecía en sus sueños era una catedral de volada, la iglesia de la Transfiguración, y fue ese sueño fue su favorito, el que tuvo la noche de mi asesinato y las noches que lo siguieron hasta que regresaron los demás. Los sueños en movimiento, las mujeres y las niñas. Yo podía retroceder en el tiempo hasta ver al señor Iver en los brazos de su madre, mirando por encima de una mesa cubierta de cristales de colores. Su padre los clasificaba en momentos por forma y tamaño, anchura y peso con sus ojos, y joyero examinaba con determinamiento cada muestra en busca de grietas y desperfectos. En George Iver volvió su atención a la única joya que colgaba del cuello de su madre, una gran pieza holgada de ámbar, engastada en plata, dentro de la cual había una mosca en perfecto estado. Constructor en todo lo que decía el señor Iver de pequeño. Luego dejó de responder a la pregunta de qué trabajaba su padre. ¿Cómo iba a decir que trabajaba en el desierto y construía cabañas con cristales rotos y madera vieja? Le explicaba de George Iver lo que distinguía un buen edificio, y con una asegurante de que construías cosas que iban a durar. El señor Iver, cuando regresaban los sueños de movimientos, se surgían en las imágenes de otros lugares y otros mundos, esforzándose por querer lo que quería, y luego empezaba a soñar con su madre. La última vez que la había visto, corrieron a través de un campo a un lado de la carretera. Por última vez en el coche caldeado, las agujas de Truck on Consequences, Nuevo México, y luego él había obligado a bajarse del coche. George Iver se había quedado totalmente inmóvil a bajarse del coche. Jorge Iver se había quedado totalmente inmóvil en el asiento trasero, con los ojos como platos y más petrificado de qué asustado, observándolo todo con las hacía. Entonces, cámara lenta, ella había corrido sin pasar, hasta que su cuerpo blanco, delgado y frágil había desaparecido, mientras su hijo aferraba el collar de ámbar que ella se había arrancado del cuello para dárselo a su padre, que se había quedado mirando la carretera. Ya se había ido, hijo, había dicho, no volverás. Mi abuela llevó a la víspera de mi funeral con un habitual estilo. Le gustaba adquirir iluminaciones y venir del aeropuerto bebiendo champán envuelto en lo que llamaba su grueso y fabuloso animal, un abrigo de visión que se había comprado de segunda mano en el mercadillo de la iglesia. Mis padres no se habían invitado, sino más bien incluido, por si quería estar presente al final para todos los alumnos del colegio. Había dicho que y se había encargado de organizar la ceremonia a nuestra iglesia. Mis padres se comportaban como
sonámbulo, respondiendo a unas preguntas afirmativamente, asintiendo con la cabeza a flores o a voltosos. Cuando mi madre se lo mencionó a su madre por teléfono, se respondió al oír las palabras «Voy a ir, pero no tienes por qué hacerlo, madre». Hubo un silencio al extremo de la línea de mi abuela. «Abigail», dijo, «es funeral de Susan». La abuela Lynn había avergonzarse a mi madre en pasear con una fiesta de urbación muy maquillada. No paró de hacer preguntas. Mi madre, hasta tener localizados a todos los asientes, sí había visto sus caras por dentro, en qué trabajara el marido, qué coches tenían. Hizo un grueso catálogo de los vecinos. Lo que era una manera. Ahora me doy cuenta de intentar entender mejor a su hija. Una mal cálculo. Madre, dijo mi madre, yo quise zambullarme en los océanos llenos de pérdida de sus ojos. Estoy segura de que Lindsay solo había ponerse presentable. Madre, dijo, no, pérdida de sus ojos. Estoy segura de que Lindsay había ponerse presentable. Algo imposible de esta casa, dijo mi abuela. Lynn, dijo mi padre, en esta casa había cambiado desde la última vez que estuviese aquí. Te serviré una copa, pero te digo que las respetes, tan encantador como siempre. Hank, dijo mi abuela, cogió un abrigo de mi abuela. Habían encerrado a Lindsay en el estudio de mi padre. En cuanto Luke había gritado desde su puesto de la ventana del piso de arriba, la abuela, mi hermano alredaba delante del Nate, o quien lo escuchara de que su abuela tenía los coches más grandes del mundo entero. Estás muy guapa, madre, dijo mi madre. Y cuando mi padre no podía oírle, mi abuela preguntó ¿cómo está él? Lo estamos sobrellevando, pero es duro. Sigue murmurando cosas sobre el hombre que lo echó. Sigue creyendo que fue él. Sí. Os mandarán. Lo sabes, dijo ella. No se lo he dicho a nadie en parte de la policía. No sabían que mi hermana estaba sentada en lo alto de la escalera, y no debe hacerlo, comprendo. ¿Qué necesitas echarle la culpa a alguien? Pero Lynn se ve Anselm o Martini, preguntó a mi padre regresando al vestíbulo. ¿Qué vas a tomar tú? Estos días no bebo, la verdad, respondió mi padre. Ese es tu problema, yo ya voy. No tienes que decirme dónde están las bebidas fuertes. Sin su grueso, fabuloso y animal, mi abuela era como un palillo, pausar hambre. Era como lo llamó cuando me consoló en los 11 años. Tienes que pasar hambre, cariño, antes de que te asientas demasiado tiempo. Las carnes infantiles son sinónimos de la fealdad. Ella es mi madre. Habían discutido sobre si ya lo bastante mayor para tomar veneridas, su salvador personal, y lo llamaba ella como cuando decía le ofrecen a tu hija mi salvador personal y tú se lo niegas. Cuando yo vivía, todo lo que hacía mi abuela estaba mal, pero el suicidio algo extraño. Cuando llegó a ese día, en su ilusión alquilada, abrió la puerta de nuestra casa y entró sin llamar, con toda su odiosa diligencia. Estaba trayendo nuestra luz. Necesitaba ayuda, Abigail, dijo después de comer la primera comida de mi madre. Se quedó prejada. Se había puesto sus guantes azules y llenó el frasquero que agua fabulosa, y se disponía para lavar los platos. Lindsay
iba a sacarlo, suponía que mi madre perdiera, ajá, que le sirviera su sopa de ver después de comer. Eres muy agradable, madre. No tienes importancia, dijo ella. Voy corriendo por mi bolsa mágica. Oh, no. Oí decir a mi madre en un susurro. Oh, sí, la bolsa mágica, dijo Lindeis, que no ha abierto la boca en toda la comida. Por favor, madre, protestó mi madre cuando volvió la abuela Lynn. Muy bien, niños. Quita la mesa y traen aquí nuestra madre. Voy a maquillarla. Está loca, madre. Tengo que lavar todos estos platos. Abigail dijo a mi madre. Ah, no, pues puede que aquí te insistes a beber, pero no vas a acercar con todos nuestros instrumentos de tortura. No estoy bebiendo, replicó él. Pues estás sonriendo, dijo mi madre. Después demándalo, entonces yo, dijo la abuela Lynn. Buque, coge a tu madre de la mano y arrástrala hasta aquí. Mi hermano le complació, lo divertía ver que mandé a recibir órdenes. La abuela Jeep preguntó Lindeis con timidez. Buque conducía a mi madre. Una silla de la cocina de mi abuela había colocado delante de ella. ¿Qué? ¿Puedes enseñarme a maquillar? Cielo santo, alabado sea el Señor. Mi madre se sentó y Buck se subió a su regazo. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Estás riéndote, Abby? Mi padre sonrió. Así será, reina, y lloraba a la vez. Suicy era una buena chica, cariño, dijo la abuela Lynn. Como tú no hizo ninguna pausa. Ahora levanta la barbilla y deja que eche vistazo a la bolsa que tienes abajo de los ojos. Buque se bajó de sentada en la silla. Estoy un rizador de pestañas, Lindeis, instruyó la abuela. Todo eso es lo que le enseñé a tu madre. Clarisa tiene uno, dijo Lindeis. Mi abuela colocó los extremos de goma del rizador a cada lado de las pestañas. A mi madre estarse viendo cómo funcionaba algo en los ojos. ¿Has hablado con Clarisa? Preguntó mi padre. La verdad es que no, dijo Lindeis. Siempre está con Brian Melson. Se han saltado suficientes clases para que los expulsen 3 días. No esperaba que eso era de Clarisa, dijo mi padre. Tal vez no fuera la manzana más sana del cesto, pero nunca me metía con líos cuando me lo cruzo apenas a marihuana. Estás mirando fijamente el vacío, dijo él. Me gusta el inspector del cementerio. Ah, niña, eres un ángel, dijo él. Vamos a sentarnos antes de que acaben los buenos días. ¿Clarisa? Clarisa estaba ahí con Brian Nelson, de aire convido, que llevaban un traje de su padre. Se abrió hacia mi familia y cuando el director Camden y el señor Botes se vieron, repitieron para dejar que se acercara. Ella estrechó primero la mano de mi padre. Hola, Clarice, dijo él. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está usted, la señora Salmón? Estamos bien, Clarice, respondió él. Qué mentira más extraña. Pensé yo. ¿Quieres sentarte con nosotros en el banco reservado para la familia? Ella bajó de la vista hacia sus manos. Estoy con mi novio. Mi madre entró como entrase y se quedó mirando fijamente a Clarisa. A la cara, Clarisa estaba viva y yo muerta. Clarisa empezó a notar a los ojos que la taladran y quiso huir. Vuelve, vio el vestido, dijo, cogiendo el brazo a mi hermana. Él dijo, ¿qué pasa, Clarisa? Replicó mi madre. Esto nada, respondió ella. Volvió a mirar al traje y complicó que no podía pedir que se devolvieran. Abigail llamó a mi padre.
con una voz que estaba en síntomas con la de ella, como su cólera. Algo iba mal. La abuela Lynn, que estaba un poco atrás de guión con ojos de Clarisa, acabo de fijarme en lo guapa que es Lindace, dijo Clarisa. Mi hermana se sonrojó. La gente del vestíbulo empezó a moverse, a hacerse a un lado. Era la de Reverdon Stick, que cambiaba con sus vestiduras hacia mis padres. Clarissa retrocedió para buscar a Brin Nelson. Cuando lo encontré, se reunió con él entre las tumbas. Ray Sin no asistió a ningún. No me dijo adiós. De manera fijo mi foto en el retrato del estudio que lo había dudado ese otoño. Escudriñó los ojos de esa foto y vio tras vez de ellos en el fondo antes veteando escudriñó los ojos de esa foto y vio a través de ello al fondo antevendado delante de cual había tenido que sentarse cada niño bajo el brillante foco que significaba estar muerto. Se preguntaba, significaba extraviado, significaba palizado, significaba desaparecido. Sabía que nadie era realmente como salía en las fotos. Sabía que a él no se le veía mientras fijamente mi foto. Llegó a darse cuenta de que algo no era yo. Yo estaba en el aire que flotaba a su alrededor, estaba en las frías. Mañana, ¿qué pasa ahora con Ruth? Estaba en silencioso, con tiempo que pasaba solo estudiando. Yo era la niña que él había elegido besar. Quería ponerme en libertad de alguna manera. No quería ni quemar mi foto ni tirarla, pero tampoco quería mirarme más. Lo vi guardar la fotografía en uno de los enormes volúmenes de poesía india en los que él y su madre quedaban flores frágiles, que poco a poco quedaban reducidas al polvo. En el funeral dijeron cosas bonitas sobre mí. El revedero, Steve, el director Caden, la señora de... Pero mis padres aguantaron en un estado de autonomimiento hasta el final. Samuel no paraba de apretar la mano de Lindace, pero ella no parecía notarlo. Apenas parpadeaba. Buckey se quedó sentado con un pequeño traje que le había prestado para la ocasión. Nota, que había asistido a una boda en el año anterior, se movía inquieto a un asiento y observaba a mi padre. Fue la abuela Liv quien hizo lo más importante ese día. Durante el último himno, no mientras mi familia se ponía de pie. Se inclinó hacia Lindace y susurró junto a la puerta. Lindace miró justo detrás de Leon Fernández, que ahora cantaba dentro de la iglesia. Había un hombre del vecindario. Iba vestido con ropa más informal con unos pantalones caqui forrados de franela y una gruesa camisa también de franela. Por un instante Lindace creyó reconocerlo. Se miraron y de pronto ella se desmayó. En medio del aborto para atenderla, Georg Gaimberg se escabulló entre las tumbas de la guerra de la independencia norteamericana que había detrás de la iglesia y se alejó de ahí, que nadie reparara de él. Todos los veranos del simpotosis del talento del estado de los alumnos con talentos del séptimo al noveno cursos se recluían 4 semanas en una casa o al menos en eso parecía a mí.
Amber por el bosque y experimentarse el cerebro en unos otros alrededor de una hoguera, cantando oratorios en el lugar de canciones populares, y en las duchas de las chicas se desmayaban por el físico de Jacques o el lóbulo frontal de Franklin. Pero hasta los talentosos tenían sus camarillas. Estaban los marcianos de las ciencias y los cerebros matemáticos que formaban el peldaño superior, aunque socialmente o algo auxiliado, de la escalera de los talentosos. Luego estaban las cualquier figura, historia, que sabían de las fechas de nacimiento y la muerte de cualquier figura histórica. Casi con 15 años y lo sabía, en los cobertizos que había detrás de su casa, rodeada de los pomos de la puerta y de la quincalla que su padre había rescatado las viejas que descentiva de las dormiladas. Ruth se sentaba en la oscuridad y se concentraba hasta que le dolía la cabeza. Luego entraba corriendo a casa, cruzaba del cuarto de estar donde su padre leía y subía a su habitación donde escribía a trompiciones sus poemas. Ser Suicide después de la muerte en pedazos a su lado ahora, y su favorito, el poema de más orgulloso se sentía, y que había llegado al simposis doblado y el dobleado tantas veces que los pliegues estaban a punto de romperse el borde de la tumba. Su padre tuvo que llevarla anoche al simposis porque era mañana. Cuando salí del autocar, ella todavía estaba en casa con un agudo ataque de gastritis. Estaba probando extraños recipes vegetarianos y de la noche anterior se había comido un col entera para cenar. Su madre se negaba a rendirse ante él. Comió un col vegetarianismos que Ruth había adoptado desde mi muerte. No es suicidio, por el amor de Dios, exclama, dejando caer delante de su hija a un solismo a dos de los griegos. Toca la primera. Había llegado al colegante de medio corazón y Samuel había llegado a la otra mitad. Les convenía mostrarse afectuosos en público y no se había llevado la otra mitad. Les convenía mostrarse afectuosos en público y no se cogían la mano en los pasillos del colegio, ni se paraban o se sentaban junto a la hora del comer. A la mañana siguiente Ruth levantó temprano como Lindsay. Ruth deambulaba por el campamento de los talentos de la naturaleza y recogió plantas y flores, a la que se había ayudado a poner nombre, descontenta con las respuestas que le daba uno de los marcianos de la ciencia. Decidió empezar a ponerles nombre que ella misma dibujaba en la hoja de la flor. En su diario apuntaba de qué sexo creía que era, y le ponía su nombre como Jim, sin una palabra de hoja, simplemente opacha, y era una flor más aterciopelada. Cuando Lindsay se acercó al comedor, Ruth hacía una cola respirada de huevos con salchicha había armado. El campamento, lo más probable era que estuviera pensando en cómo utilizarlo para su ratonera. Son bastante bonitos, comentó Lindsay. Una tarde se había pasado casi toda la noche capturando ratones del campo por cuerdas y dejándolos bajo la tela metálica de una conejera vacía. Samuel los observó con interés. Supongo que podría haber un veterinario, dijo. Pero no creo que me gustara abrirlos. ¿Tienes que matarlos?, preguntó Lindsay. Se trata de construir la mejor ratonera, no el mejor campo de exterminio para ratones.
Artie estaba construido pequeños ataúdes con madera de balsa, dijo Samuel riendo. ¡Qué mal gusto! Él es así. Se supone que estaba colorado por Suisse, dijo Lindace. Lo sé. Hablaba de ella. Lindace cogió un palo largo de delgado y lo metió por la tela metálica. La verdad es que me preguntó por ti, dijo Samuel. ¿Y qué has dicho? Que estás bien, que estaría bien. Los ratones no paraban de correr el palo del rincón donde se anotaban unos sobre otros, un vano interior de huir. Podríamos construir una ratonera con una sofá de terciopelo morado dentro de instalar una trampilla, de modo para cuando se sintiera la sofá se abriera la trampilla y lluevan bolitas de queso. Podríamos llamarla el reino de los rodeadores. Samuel no presionaba a mi hermana con la que hacía los adultos, al contrario hablaba con una mis curiosidad la terapia del sofá para ratones. Era verano. Empecé a pasar menos tiempo observando desde el encendedor porque seguía viendo la tierra cuando paseaba por los campos del cielo. Al anochecer las alanzabas de jabalina. Oí un canto susurrar imaginándome que me advertía que apartaba del borde. Me palpitaban las sientes y cielos se oscurecía y volvía a ser esa noche, ese perpetuo ayer reviviendo mi alma, se solidificaban y volvían más pesadas de ese modo. Llegué muchas veces al borde de mi tumba, pero todavía tenía que mirar dentro sin pensé preguntarme qué significaba la palabra cielo. Si esto fuera el cielo, pensaba el cielo de verdad que vivieran mis abuelos y el padre de mi padre. Mi abuelo favorito me cogería un brazo y bailaría conmigo. Yo solo sentiría alegría y no tendría recuerdos, ni habría cumplido campo de trigo en mi tumba. Puede tener eso, me dijo Franny. Mucha gente lo hace. ¿Cómo el cambio? Pregunté. No es tan fácil como tal vez crees, respondió ella. Tienes que dejar de desear ciertas cosas. No lo entiendo. Si dejas de preguntarme por qué te he matado a ti en lugar de a otra, explicó ella, y dejas de investigar la sensación del vacío que ha dejado, tú podrás ser libre. En otras palabras, tienes que renunciar de la tierra. Eso te pareció imposible. Esta noche Ruth entró a hundirse las habitaciones de Lindace. He soñado con ella, susurró mi hermana. La miró parpadeando soñolienta. Como Suisse preguntó, siento la curiosidad de comer, dijo Ruth. Lindace y dormido en la cama debajo de una literatura triple, sus vecinas de encima se movieron inquietas. ¿Puede meterte en tu cama? Preguntó Ruth. Lindace así asintió. Ruth se deslizó a su lado de la estrecha cama. Que pasaba en un sueño, susurró Lindace. Ruth se lo dijo volviendo la cara, para que los ojos de Lindace pudieran distinguir la silueta de la nariz, sus labios y su frente. Yo estaba dentro de la tierra. Se acercaba y llamaba. Mi hermana la miró. ¿Qué pasaba en tus sueños? Susurró Lindace. Distinguir la silueta de su nariz, sus labios y su frente. Yo estaba dentro de la tierra, explicó Suisse. Acercaba a mí, en el campo de trigo. Yo notaba que se acercaba y la llamaba, pero tenía la boca llena de tierra. Ella no me oía, por mucho que yo tratara de chillar. Luego me desperté y no sueño con ella, dijo Lindace. Tengo pesadillas de ratas que me mordisquean las puntas del pelo. Ruth se sentía a gusto al lado de mi hermana. Le gustaba el calor. A esta enamorada de Samuel. Sí, echas de menos a Suisse porque están las oscuras, porque Ruth le volvía
la cara y de prácticamente una desconocida, Lindace confesó lo que sentía, más de lo que nadie sabrá nunca. El director del colegio, Devon, se vio obligado a ausentarse por un asunto familiar, y él recayó a la dirección nombrada subvertidora del colegio. Change significa respondiendo a la organización de la noche de la mañana. Al concurso de este año quiso proponer algo que no fuera ratoneras. Es posible salir impune con un crimen como cometer el asesinato perfecto, anunciaba los folletos que habían diseñado aprendentemente a los chicos. Les encantó los músicos y los poetas de cabezas de historia, y los artistas rozaban de ideas mientras zampaban sus huevos con ocín para desayunar. Completaron los grandes asesinatos del pasado que seguían sin resolver o abundarse los objetos corrientes que podrían utilizar para fingir resolver o emurentes los objetos corrían que podrían utilizarse para fingir una herida total. Empezaron a pensar con quién podrían conspirar para asesinar. Todo fue muy divertido hasta las 7:04 cuando entré con mi hermana. Ahí no lo vi ponerse en la a la cola. Ella todavía no lo sabía, solo notaba la excitación del ambiente que distribuyó a que habían anunciado al concurso de los ratoneras. Al final, los recipientes de la comida encima de las bandejas que descubiertos. Se detuvo junto a mi hermana y cascarrió. Yo tenía dos esperanzas puestas de mi chico inseguro alcanzarla. Dije en una oración dirigida a la tierra. Lindace dijo abierto. Lindace lo miró. Sí, detrás del mostrador el cocinero del ejército le sirvió una cucharada de huevos revueltos que cayó de un plato de una bandeja. No necesito ataúdes, dijo Lindace, deslizando de su bandeja de la superficie metálica, siendo donde estaban los zumos de naranja y manzana en grandes jarras de plástico. ¿Qué? Samuel me había dicho que este año estaba construyendo ataúdes de madera. De balsa para los ratones no quiero ninguno. Han cambiado el concurso, dijo él. Esa mañana Lindace había decidido arrancar el dobladillo del vestido de Clarissa. Seguían perfecto para la sofá de los ratones. ¿Por cuál quieres que vayamos fuera? Auntie utilizó su cuerpo para tapar el cartel e impedirles accesar los cubiertos. Va vuelco, Lindace, el concurso va asesinatos. Ella se quedó mirándolo. Siguió agarrando su bandeja con la vista clavada en Auntie. Quería decirlo antes de que Lindace del cartel. Samuel dentro de presidente la carpa de ¿Qué está pasando? Lindace miró importante a Samuel. El concurso de este año va sobre cómo cometer al crimen perfecto, explicó Samuel. Samuel y yo vivimos en temblor. La sacudida intensa de su corazón se estaba volviendo tan hábil que las grietas y físicamente de su cabeza es más pequeñas, prontos como si se tratara de profesionado trucos de preciosidad. Nadie la vería hacerlo y podría dar fuerza al mundo eterno, ella incluida. Estoy bien, dijo, pero Samuel sabía que no era cierto. ¿Cómo te enteraste? Preguntó ella. No los dijo mi padre, dijo Airte, nos llamó a mi hermana y a mí al salón, e hizo que nos sentáramos. Había rendijas en las que entrara la luz, dando motivos de la gente para decir que era un tipo raro. En la época en que mató, se había cansado de visitar ese espacio al que solo se asediaba de gatas, en lo que gustaba instalarse al
en el sótano de una butaca vuelta hacia el oscuro aguacero en medio de la pared, y alargarse en el sótano en una butaca vuelta hacia un oscuro agujero en medio de la pared y alargar una mano para que tocar las tablas del suelo de la cocina. A menudo se quedaba dormido y allí dormía cuando mi padre pasó por la tarde de la casa verde hacia las 4:40 de la madrugada. Jos Elías, en un burrutago desagradable, no sabía pescadillo de Lanes, y me había bajado del agua en la piscina, y que tanto que lo odiábamos no había quitado unas ganas de ir a la fiesta. Se organizaban en las piscinas, tenían un perro al que arrastraba por ahí le gustara, no era un perro pequeño que no podía correr muy deprisa, pero eso es Elías, no le importaba, la golpeaba o lo llevaba por la cola haciéndole daño. Un día desapareció en lo mismo de un gato al que le había visto torturar, y empezaron a desaparecer los animales a todo el vecindario. Lo encontré cuando seguía la mirada del señor Einberg hasta el oxígeno, en especial las cañeras. Fueron esos animales que habían desaparecido durante las de un año. La gente creyó que solo había dejado suceder porque habían invitado a Elías una sucesión militar. Cuando soltaban las miradas, animales de compañía por la mañana volvían por las noches, los consideraban una prueba. Nadie podía imaginar un apetito con el de la casa verde, alguien que ascendía, casi vivía sobre los cuerpos de perros y gatos impacientes por tener solo son huesos. Al encontrar los huesos, de meterse lejos de la carta cerrada del anillo sobre la boda o el frasquito. En agosto le quisieron establecer ciertos límites en el que había mi padre, y el del mismo mi padre le había llegado a la comisaría tantas veces que había esperado a la policía. Algo no ayudaban a encontrar a nadie ni a solo iban a conseguirlo verlo a todos contra él. El colmo fue llamada que habían recibido la primera semana de julio. Hans Salmón había explicado con todo detalle de operador como un pase matinal. Su perro se había parado delante de la casa del señor Einberg y se había puesto a ladrar, y pues mucho que había imitado ahí es hacerlo callar. Se convirtió en una broma de consideración en el señor Pez y su Sabusto Hyundai. Le han empezado a acabar su cigarro en la entrada de nuestra casa. Todavía era temprano, pero había más humedad que el día anterior. Había anunciado lluvias para toda la semana de la clase de tormentas, con truenos y relámpagos típicas de la región para la única humedad que eran conscientes. Lean en esos momentos cubría su cuerpo de sudor. Se había hecho la última vista relajada en mis padres. Oyó unos canturreos en voz femenina dentro de la casa, apagando el cigarrillo debajo del cesto, y se levantó la pesada alta de latones antes de que soltara la puerta de abrió. He olido un cigarrillo, dijo Lindace. Eras tú la que cantaba. Esto la matará. Lindace se hizo a un lado para dejarlo pasar. Papá gritó hacia la casa. Es Len. ¿Ha estado afuera, verdad?, preguntó Len. Acabo de volver. Mi hermana llevaba la camisa de sofá de Samuel en unos extraños pantalones de chándal. Mi madre había causado que haber vuelto a ver una prenda suya. Tus padres deben de haberse echado de menos. Pues tan seguro, dijo ella. Creo que se alejaron de perder el piso de un tiempo. Leanne sabía que ella tenía razón. Mi madre había persuadido mientras en estos buques le han mostrado jefe a la brigada. La policía levantó. Tengo entendido que me han mostrado jefe. La policía dijo, sí señor. No creo merecer el puesto, dijo una que tenía mi padre juvenil.